esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. De la verdad. De la verdad. Buenas tardes, hermanos. Pues antes de alabar al Señor, podemos dar gracias porque podemos con seguridad aferrarnos a Él, porque Él es nuestra única esperanza. Hemos visto cómo Él ha transformado nuestras vidas y de esta forma podemos hablar a los demás del gran amor de Cristo, de cómo puede llegar a transformar sus vidas también, pero especialmente que seamos de testimonio y que puedan ver a través de nosotros a Jesús viviendo en nosotros. Pues bendiciones, hermanos. Qué don de amor y redención es Cristo. No hay nada más que el cielo pueda dar. Mi rectitud, mi libertad, mi gozo, mi gracia es Él, mi eterna y dulce paz. Me aferro a Él, Jesús es mi esperanza. Vivo en Él, por siempre suyo soy. Asombroso es cantar, mío es en verdad. No soy yo, sino Cristo en mí. Tinieblas hay, mas no soy olvidado, pues junto a mí el Salvador está. Si débil soy, gozoso en Él avanzo, pues su poder en mí se mostrará. Me aferro a mi pastor y escudo, por profundos valles me guiará. En la noche venció, su victoria me dio. No soy yo, sino Cristo en mí. No temeré, he sido perdonado, seguro estoy, el precio Él ya pagó. Su sangre dio, sufrió por mis pecados, resucitó, la muerte derrotó. Me aferro a ya no soy condenado, es Jesús mi fiel intercesor. Las cadenas rompió, libertad me otorgó. No soy yo, sino Cristo en
seguir a Cristo mientras viva, pues prometió llevarme hasta su hogar, y estando aquí renueva en mi vida hasta llegar al gozo eternal. Me aferro a Él, mi única esperanza, a Jesús, la gloria y el honor. Cuando llegue al final, estos labios dirán: no soy yo, sino Cristo en mí. Cuando llegue al final, estos labios dirán: no soy yo, sino Cristo en mí. No soy yo, sino Cristo en mí. De nuevo a Ras Shalom, buenas tardes hermanos, disponiéndonos en este momento a abrir la palabra del Señor, y siempre su palabra nos acerca a Él, evidentemente, ya que la palabra divina sale del mismo corazón del Señor. Esperando que estemos bien y podamos tener este tiempo de oración y de comunión juntos en esta tarde. Hoy jueves misionero, primer jueves de mes, vamos a hablar un poquito acerca de dónde surge el corazón misionero. Y lo tenemos ahí en las palabras que el Señor Jesús anticipó y predijo a los discípulos en Juan capítulo 16, versos 8 al 11. Hoy nos vamos a centrar en esas declaraciones del Señor. Y siguiendo con su enseñanza, después de haber visto el capítulo 15 en estos días pasados, toda esta enseñanza, este cúmulo de enseñanza desde capítulo 13 en adelante, pues se desarrolló y tuvo lugar posiblemente en el aposento alto, ahí donde Cristo estaba con los discípulos, alrededor de la última cena que celebraron juntos, la cena de la Pascua, y justo horas previas a la cruz. Es decir, estamos hablando de cosas que el Señor Jesús compartió con los apóstoles y con sus discípulos en los momentos previos a ser llevado a la cruz, ¿verdad? Por tanto, lo que compartió es importante y tenía que ver con nosotros también, con el futuro de la Iglesia, ¿verdad? Y ahora el Señor les hablaba concretamente de cómo se las tendrían que arreglar una vez que Él no estuviese con ellos. Es decir, que quedasen aparentemente solos, ¿no? Y entonces tendrían que vivir como cristianos, tendrían que proclamar y extender el Evangelio entre los hombres, ¿verdad? Y el Señor habla de esto, que son principios fundamentales para nuestro caminar en día a día. Repasando, hemos visto que en el capítulo 15 del Evangelio de Juan, Cristo enfatizó muy claramente algunas cosas. Usando esta ilustración de la vid, Él dijo, en primer lugar, que nuestra vida, al igual que esa vid que está plantada en un campo, pues está en las manos del labrador, que es nuestro buen Dios y Padre. En segundo lugar, el Señor decía que para vivir necesitamos permanecer en Cristo. Al igual que las ramas y los sarmientos, pues han de estar en la vid para tener vida y dar fruto, pues igual con nosotros. Nuestra vida va a ser fructífera, va a ser de provecho, va a honrar al Señor siempre que permanezcamos en Cristo. En tercer lugar, vimos también que cuando permanecemos en Cristo es porque le amamos, evidentemente. Y por tanto, le estamos obedeciendo
sus palabras, ¿no? Sus propios principios. Entonces recibiremos, dijo el Señor Jesús, todo aquello que le pidamos. ¿Por qué? Porque vivimos agradable. En cuarto lugar, en este repaso del capítulo 15 de Juan, el Señor decía que entonces, si vivimos así, entonces podremos amarnos unos a otros. Y lo dijo como un mandamiento, ¿no? Porque de hecho amarnos unos a otros a veces no queremos, no resistimos, ¿no? Y él dijo, un mandamiento os doy, ¿no? Que os améis, pero que os améis como el Padre me ama a mí y como yo os he amado a vosotros. Es decir, de una forma única, original, incondicional, ¿no? Como un buen amigo. Vosotros sois mis amigos, dijo el Señor. Ya no os llamaré siervos, sino sois mis amigos, porque os he dicho, os he compartido todo lo que tenía a vosotros, ¿no? Sois mis amigos, por tanto, obedecedme, amadme como yo os he amado. Y en quinto lugar, el Señor Jesús decía también que si vivimos así y nos amamos como hijos de Dios, pues entonces podremos sobrellevar, podremos resistir a los vaivenes, a los sufrimientos que nos infligen aquellos que aborrecen a Dios, aquellos que aborrecen el Evangelio. Porque con toda seguridad llegarán a aborrecernos a nosotros también, si aborrecen a Cristo. Lo hicieron con Él y lo harán con sus discípulos, ¿no? Hasta el punto, dijo Jesús, en que habrá ocasiones en que los que persiguen a los cristianos piensan que lo hacen como un servicio a Dios mismo. No nos extraña porque el que no conoce a Dios puede tener celo religioso, en todo caso, y por esos celos se conduce, pero no tiene un conocimiento personal, un conocimiento espiritual del Señor. Eso es lo que ocurrió a los religiosos que aborrecieron y mandaron a la cruz al Señor Jesús. Eso mismo también es lo que Saulo hacía, el apóstol Pablo, antes de convertirse, ¿no? Perseguía a los cristianos por considerar que los cristianos iban contra Dios y a la vez él pensaba que con eso honraba a Dios y a la causa divina, ¿no? Hasta que en el camino a Damasco él conoció personalmente a Cristo y entonces, solo entonces, se dio cuenta de su ignorancia espiritual, ¿no? Por eso, hasta que una persona no se arrepiente y no se entrega personalmente a Cristo, no le conoce y por tanto no puede discernir espiritualmente. Por mucho conocimiento, por muchos años, por mucha formación, por mucha sabiduría que tenga, esto es así. Por eso, hermanos, necesitamos llevar el conocimiento de Cristo a los demás, para que le conozcan personalmente. Ahora bien, dicho esto, el Señor sabía que una vez que Él resucitara, habría de volver, Él tenía que volver a la presencia del Padre. Y desde allí seguiría guiando y cuidando a los suyos, hasta que llegase la hora de volver a por nosotros, cuando llegue el momento de su segunda venida. Pero mientras tanto, los discípulos suyos y todos cuantos les seguiríamos a lo largo de los años, íbamos a quedar aquí aparentemente solos, sin su compañía, aparentemente solos. Por eso es que el Señor Jesús continuó anticipando a los discípulos lo que ocurriría. Y lo hizo de esta manera, ¿no? Vamos a leer el texto que nos ocupa hoy, principalmente Juan capítulo 16, versos 5 en adelante, hasta el 11. Vamos a leerlo juntos. Pero ahora, dijo el Señor, voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya,
porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Hasta ahí parte de las palabras que el Señor les hablaba a los apóstoles, preparándoles, ¿no?, para ese momento en que Él se separaría de ellos, ¿no? Entonces, digamos, el Señor fue poco a poco y pacientemente preparándoles, porque realmente estaban asustados y anonadados sobre lo que vendría por delante, ¿no? Vemos aquí en los versos 5 y 6 de este capítulo 15 que hemos leído, que el Señor echa en falta, y se lo dice claramente a los discípulos, que le pregunten a dónde iba. No le preguntaban, Señor, ¿y a dónde vas?, ¿no? Pero está claro que no le preguntaban en ese momento. En otros momentos parece que sí le preguntaron, pero en ese momento no lo hacían porque estaban inundados por la tristeza. Solo el saber que se iban a quedar solos, sin la compañía del Señor, eso ya les tenía encogidos, absortos, y no daban para más. El Señor les dice, porque os he dicho estas cosas, verso 6, que hemos leído, tristeza ha llenado vuestro corazón. Entonces, vemos que la tristeza les invadía. Había inundado sus pensamientos, sus expectativas, y no había cabida para nada más, ¿no? No podían pensar mucho más. Vivían ese momento y lo vivían con angustia, y no daban de sí para pensar, bueno, pues qué pasará mañana, qué va a ocurrir, ¿no? No le preguntaban al Señor. Es curioso, queridos, que al observar esta escena, pues nos damos cuenta que los hombres somos así. Tantas veces en que lo que nos ocurre hoy y ahora nos absorbe, nos paraliza, nos embarga, nos deja cao. Y además nos deja sin energía para reaccionar y pensar en otras cosas. Pero, menos mal, estaba pensando mientras reflexionaba en este pasaje, menos mal que ahí está el Señor. Ahí está el Señor que va por delante nuestro y va cubriendo esos vacíos nuestros, esos momentos de angustia, de incertidumbre, de inseguridad, de tristeza. Y siempre, siempre, el Señor nos da la palabra oportuna, queridos. ¿Para qué? Para afirmarnos, para consolarnos, para sostenernos, para fortalecernos en cuanto a lo que está por venir, en cuanto a lo que hay que hacer, en cuanto a cómo hay que continuar. Siempre el Señor hace eso con nosotros, y esa es una labor preciosa, ¿no? Lo hizo con los discípulos y hoy lo hace a través del Espíritu Santo. Y lo vemos en verso 7, por ejemplo. Vemos ahí que el Señor les dice, os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. El Señor Jesús intentaba recordarles que su encarnación y su estancia entre nosotros en la tierra era por unos años y además con un propósito. Y acabado ese propósito y esa labor, pues el Señor Jesús tenía que volver al lugar de donde venía, que era la presencia de Dios Padre en los cielos, junto al Padre, decía él, ¿no? Entonces, una vez que Cristo hizo su labor de cubrir el pecado con su obra justa en la cruz, ¿no?, su muerte justa y su muerte por nosotros, pues ahí entregó su vida, y desde ese momento todo aquel que le reconoce como su Salvador divino
pues evidentemente esa obra de Cristo se hace eficaz, ¿no? Salvando a aquellos que creen. Y una vez hecha esa obra suya en la cruz, Cristo debía volver a la presencia del Padre. Y desde ahí, ese era el plan de Dios, entonces enviar al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo siguiera haciendo la labor de Cristo entre nosotros, los hombres. Y mientras tanto, el Hijo de Dios estuviese aquí, mientras Él permanecía aquí en la tierra, el Espíritu Santo no podría venir permanentemente a habitar y guiar a los hijos de Dios. Podía intervenir puntualmente, podía hacer su labor en el momento determinado en el cual era necesario, pero estar permanentemente entre su pueblo, estar permanentemente entre los suyos, mientras Cristo estaba aquí, pues no era ese el plan de Dios, que el Hijo y el Espíritu estuviesen a la vez, ¿no? Cristo estaba, y una vez que Él marchase, pues entonces la idea era que el Espíritu Santo ocupara su lugar. Por eso, el Señor les había revelado, les estaba explicando lo que iba a ocurrir cuando Él mismo ascendiera a los cielos. Veámoslo mejor en detalle en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, donde el Señor anticipó lo importante que iba a ser esa labor poderosa del Espíritu entre la Iglesia fiel. Vayamos un momento, por favor, al capítulo 14 de este mismo Evangelio de Juan, versículos 12 hasta el 24. Y vamos a leerlo juntos, ¿vale? Porque son palabras muy importantes y que forman parte de lo que nosotros hemos de entender y de lo que vivimos hoy, ¿no? Juan capítulo 14, verso 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Verso 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Hasta ahí, verso 24 de este capítulo 14, tan importante, ¿no? Tan importante en la vida cristiana. Desde el verso 12 al 14, hemos visto aquí que Cristo Jesús anticipó que su vuelta a los cielos y junto a Dios Padre iba a suponer que al confiar en Él, sus discípulos podrían realizar obras mucho mayores, incluso que las que Él hizo. Lo voy a repetir. Cristo Jesús dijo que
al subir él a los cielos junto al Padre, sus discípulos podrían realizar obras como las que él hizo y mayores incluso, porque él estaba con el Padre en los cielos. Es decir, habría una autoridad celestial delegada en los discípulos. Por eso cuando él se marchó a los cielos, le dijo a los discípulos, toda autoridad me ha sido dada. Por tanto, id. Y ese id y hacer discípulos conlleva pues la autoridad del cielo para llevar a cabo esa labor. Y yo diría, permitidme este paréntesis, que no hay mayor labor poderosa y milagrosa que compartir la palabra con otras personas y ver que Dios abre el corazón de las personas creen y nacen de nuevo, se convierten y son hechas nuevas criaturas. Ese es un milagro que solo el cielo puede hacer. Y evidentemente ahí está detrás de la palabra que anunciamos, pues está la autoridad de Cristo desde el cielo a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Gracias a Dios por eso. Y por tanto el Señor también dijo que Él respondería a las oraciones que hagamos en su nombre. De tal manera que en Cristo Jesús veríamos la misma gloria de Dios. Es decir, Cristo estaba diciendo, me voy, pero que conste, no voy a desaparecer, voy a estar junto al Padre. Así que podéis seguir pidiendo en mi nombre, podéis seguir obedeciéndome, amándome, porque haréis lo mismo que yo he hecho, incluso cosas mayores, ¿no? Y eso es lo que hemos visto en la historia del cristianismo, en la historia de la Iglesia verdadera, la Iglesia que ha amado al Señor, ¿no? Se han hecho y se siguen haciendo cosas extraordinarias. Y no solamente hablamos de sanidades y de cosas puntuales, milagros, ¿no? Sino la obra de la Iglesia, la extensión del Evangelio, el poder de la palabra de Dios transformando vidas, personas y comunidades, ha sido en la historia y sigue siendo increíble, ¿no? Lo que el Evangelio lleva a cabo y hace en cada vida. En los versos 16 y 17, hermanos, Cristo consolaba a los suyos, confirmándoles que al amarle a Él y guardar su palabra, Él mismo rogaría al Padre para que tuviésemos para siempre y entre nosotros al Parácletos. Cristo le llama al Parácletos, es el nombre que se usa y está escrito en la lengua original, aquí en el Nuevo Testamento. Parácletos significa el que está a tu lado, el que te consuela, el que te ayuda, el otro ayudador, podríamos decir, ¿no? En castellano tenemos la traducción del otro, del consolador, del otro consolador, en referencia a que Cristo estaba al lado de los discípulos como ayudador, consolador, guiador, y entonces Cristo dijo, bueno, yo me voy, pero va a venir el otro, que va a hacer la misma labor que yo. Esa es la idea. Ese es el nombre que se le da al Espíritu Santo. El otro ayudador, el otro confortador, el otro consolador. Y ese es el Espíritu de Dios, hermanos. A quien los hombres que no creen en el Señor Jesús no le ven, ni le conocen, dijo el Señor, hasta que no pongan su fe en Cristo. Pues el Espíritu Santo viene a aquella persona que cree en Cristo. Entonces lo sentimos, lo palpamos, lo vivimos, ¿no? Como el Espíritu Santo nos guía, nos impulsa y vemos su fruto en nuestras vidas. Y ese Espíritu de Dios en aquellos días, los días de Cristo, pues estaba con los discípulos, estaba con ellos. Y en adelante dijo el Señor, cuando yo me vaya y se ha enviado el Espíritu, y esto ocurrió en Pentecostés, pues estaría también en ellos, no estaría con ellos solo, acompañando, siempre el Espíritu Santo acompañó al pueblo de Dios y a los creyentes, sino que en adelante, dijo Cristo, va a estar también, no solo con vosotros, sino también en vosotros, ¿no? Así que os va a guiar de una forma integral y os va a guiar en todo, ¿no?
Por eso el Señor les estaba afirmando en ese momento, lo vemos en los versos 18 al 24 también, ¿no?, que hemos leído, y les dice que no iban a quedar huérfanos, que no iban a quedarse solos, sino que más bien comprobarían y verían que la presencia de Dios Padre y de Cristo mismo estaría con ellos. Y Cristo constantemente se les iba a manifestar, porque cuando vivimos en fidelidad a Él, Él mismo, el mismo Señor nos ama y Él se manifiesta en nosotros, ¿no? El Señor les decía, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él, dice el Señor en este pasaje. Y hoy en día, hermanos, sabemos que Cristo ha sido fiel a todo esto que prometió a los apóstoles y que tenemos registrado aquí en este Evangelio, ya que después de su ascensión, el Espíritu Santo vino en Pentecostés e inició su presencia permanente entre la Iglesia, ¿no? De tal manera que toda aquella persona que cree verdaderamente en Cristo y donde Cristo es anunciado, es creído y es obedecido, el Espíritu viene y mora en estas personas. Y así lo ha hecho el Espíritu Santo desde el día de Pentecostés, en estos 20 siglos. Y lo ha hecho con el mismo poder de Cristo, salvando y librando al que confía en el Salvador, ¿no? Santificando día a día nuestras vidas, yendo delante de su pueblo, de los suyos, obrando poderosamente cuando lo necesitamos y lo pedimos, y proveyendo también, hermanos, en cualquier situación. Cristo el Señor, podemos decir a día de hoy, ha sido fiel a sus promesas y va a seguir siéndolo hasta que Él vuelva a por nosotros, a por su pueblo, por la Iglesia. Entonces, es el Espíritu Santo, hermanos, el que sigue haciendo la obra de Cristo en la tierra. Y no hemos de olvidar que Él cuenta con nosotros. El Señor cuenta contigo y conmigo. Cuenta con que le sigamos, cuenta con que le amemos fielmente, para que nuestras vidas manifiesten su poder, su nombre. Y el Espíritu Santo no se glorifica a sí mismo, ni hemos de predicar al Espíritu Santo como el Salvador, sino que el Espíritu Santo glorifica y manifiesta a Cristo el Salvador. Y así lo hace a través de nuestras vidas y de nuestro quehacer diario y de nuestro ministerio. Por eso nosotros hemos de compartir a Cristo y su Evangelio, para confirmar en los que crean la labor del Espíritu, esa labor de convencer a los hombres de su pecado, de la justicia de Dios y del juicio de Dios, según la promesa del Señor a los suyos, tal y como leemos en este Evangelio de Juan, capítulo 16, versos 8 al 11, y que antes hemos leído, ¿no? Los versos 8 al 11 de capítulo 16. El Señor dice ahí, partiendo desde el versículo 8, que cuando Él venga, pues evidentemente el Espíritu haría una labor. Y esta labor la está haciendo, como hemos dicho, desde Pentecostés. Entonces, esa potente labor misionera hecha desde el cielo consiste en que el Espíritu viene convenciendo poderosamente a los hombres de cada generación y les convence de estas tres cosas que vamos a ver en detalle. Primeramente, el Espíritu les convence de su error fatal por rechazar al Salvador. Les convence de pecado, de que rechazando al Salvador están pecando contra Dios, están equivocándose. ¿Por qué?
porque ese Salvador, Cristo Jesús, siendo hombre, fue resucitado, fue ascendido a los cielos por Dios mismo para permanecer allí. Una vez que cumplió su labor, su obra de redención, satisfaciendo la misma justicia de Dios en la cruz. Y con esa labor de Cristo en la cruz, pues desalojó, venció y juzgó para siempre al príncipe de este mundo. Por eso el Espíritu convence también del juicio con el que el príncipe de este mundo ha sido vencido, ¿no? Y juzgado, dice el Señor. Y de estas tres cosas el Espíritu Santo hace la labor, digamos, una labor misionera, llamando a los hombres a buscar a Dios, ¿no? Y el Espíritu lo hace en cada hombre, además, haciéndole ver que Cristo, el Salvador, en la cruz, dejó satisfecho las demandas divinas. ¿Por qué? Porque juzgó y condenó para siempre el poder que tiene el autor del mal. De tal manera que cuando alguien ahora mira a Cristo, confía en el Salvador, aquel que murió en la cruz y que hoy es el Cristo victorioso, entonces nos ponemos, al creer en ese Cristo y confiar en Él, nos ponemos bajo su poder. Y entonces el poder del mal, el poder del pecado, el poder del príncipe de este mundo, es deshecho, es puesto a un lado, es vencido. Esa es la victoria de la cruz. Esa es la victoria sobre el pecado, que ha sido vencido por la obra justa de Cristo en la cruz. Pero evidentemente sabemos que para que sea efectiva, los hombres tenemos que aceptarla, tenemos que creerla, tenemos que recibirla. Si no, evidentemente, no hace su efecto en nuestras vidas. Es por eso, queridos, que a nosotros nos toca compartir y enseñar bien, claramente a los hombres en qué consiste la obra salvadora de Cristo. No solamente decir, bueno, cree en Cristo y serás salvo, sino explicarlo en la medida en la que podemos, como sabemos, en el lugar donde estamos, con aquellos con quienes estamos, y en primer lugar, por supuesto, en casa, ¿no? Pero explicar bien en qué consiste esta obra salvadora de Cristo, para que los hombres, los demás, la crean. Y cuando hacemos esto, entonces se confirma, se sella esa labor previa que el Espíritu viene haciendo constantemente en cada persona, en su conciencia, en su conocimiento, en sus circunstancias, en su entendimiento. La obra del Espíritu es soberana, es integral. Hemos de confiar en que el Espíritu Santo de Dios está haciendo esa labor fiel en cada persona. A nosotros nos toca enseñar el Evangelio para que se pueda verificar, se pueda confirmar, se pueda sellar esa obra que el Espíritu Santo hace de convicción de pecado, de justicia y de juicio en los hombres, ¿verdad? Y algunos otros la rechazarán o la ignorarán. Bien, entonces también se confirma y se confirmará que delante de Dios pues no quieren hacerse responsables de lo que Cristo hizo por ellos, ¿no? Y cada uno daremos cuentas a Dios por eso. Por eso el apóstol Pablo, cuando enseñaba estas cosas a los hermanos de Éfeso, en la carta a los Efesios, capítulo 1, verso 13, tenemos esa declaración tan
bonita, tan importante, ¿no? Cuando el apóstol dice que después de haber oído y creído el Evangelio de salvación, el Espíritu Santo viene a habitar permanentemente en el creyente, tal y como Cristo lo prometió. Es una confirmación de la promesa que Cristo hizo del Espíritu Santo. Es decir, cuando una persona cree en Cristo, confía en Él, cree en el Evangelio, en la palabra y en la obra de Cristo, no tiene que hacer nada, no tiene que hacer ningún cursillo de santidad, no tiene que ejercitarse en buscar dones arriba y abajo, no tiene que hacer nada. Inmediatamente el cielo permite que el Espíritu Santo venga a morar en esta persona. ¿Por qué? Porque ha puesto su fe en Cristo. Y la fe en Cristo delante de Dios es poderosa en sí misma, ¿no? Porque es por medio de la fe que una persona es salva, la fe en la persona y en la obra del Señor Jesús. Así que verdaderamente, queridos, no estamos solos. Al creer y amar a Cristo, pues su cuidado exquisito sobre nosotros nos lo manifiesta al habernos enviado al Espíritu Santo a vivir en nosotros. Y ahora Él nos guía, nos conduce, nos controla. Y a esto el Nuevo Testamento le llama vivir lleno del Espíritu, controlado, guiado por el Espíritu. Y en esa labor diaria, pues vamos madurando, siendo hechos y asemejados más y más a la persona y al carácter de Cristo nuestro Señor. ¿Cómo podemos acabar esta reflexión? Pues diciendo quizá, Señor, inmensas gracias por amarnos de esta manera tan cercana y personal. Ayúdanos, fortalécenos para vivir dignamente de ti y honrando a Cristo, ya que tu obra ha sido única, ha sido perfecta, ha sido preciosa, Señor. Gracias por el don del cielo, que es el Espíritu Santo. No me has hecho ni siquiera una promesa, sino que el mismo Espíritu ha venido a morar en mi vida. Señor, ayúdame a ser mínimamente responsable y consciente de ello. Bendito sea, Señor. Gracias, Señor. Esta creo que sería la oración de gratitud en respuesta a la obra del Señor. Y a que aquellas promesas que hizo a los discípulos, a los apóstoles, pues han sido una realidad. Año tras año, siglo tras siglo, hasta que Cristo vuelva a por los suyos y estemos con Él para siempre. Y nosotros, mientras esperamos al Señor que Él vuelva, pues seguiremos abriendo su palabra y alimentándonos de ella. Y en los próximos jueves, Dios mediante, estaremos mirando estos capítulos 16 y 17, así que os animo a que los podáis leer más despacio, estudiarlos, alimentaros de ellos, porque estaremos hablando de ellos a lo largo de este mes, Dios mediante. Y aquí el apóstol Juan nos dejó testimonio, ¿no?, del rico legado y herencia de Cristo para todos los que le amamos y le han amado a lo largo del tiempo. Pues de esta manera me despido en esta tarde deseando bendiciones, queridos, para cada uno de vosotros. Yo quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en Él hay un amigo fuerte y fiel. Por su gracia transformó mi vida entera. Lo que en esta vida soy lo debo a Él. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad,
solo Él pudo redimirme del pecado. Por su amor y su bondad, mi alma estaba llena de ayes y tristezas, llena estaba de miserias y dolor. Con ternura Cristo me tendió la mano y me guió por el sendero del amor. Nadie pudo amarme como Cristo, es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado, por su amor y su bondad. Cada día viene a darme nuevo aliento, a mi corazón infunde dulce paz. No comprenderé por qué vino a salvarme, hasta que en el cielo pueda ver su faz. Nadie pudo amarme como Cristo, es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado, por su amor y su bondad.